Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, Vamos. profe. ¿Qué tal? Mercedes, Yani, Magali, Mauri, Augusto, Jessica, Monse, Ariel. Un gusto verlos. Se los recontra extraña, en serio. Profe, una Hola, pregunta. profe. Profesora, Sí, a ver. ¿por qué la semana pasada no tuvimos clase? No tuvimos clase a través de videoconferencia, pero sí estuve online para quienes necesiten conversar conmigo en Ah, periodo de bueno, desarrollo de examen. bueno. En la clase 11 de nuestro curso está habilitado un chat, ¿sí? Y en esas 2 jornadas en que yo les indiqué allí estuve, por si alguien quería conectarse, quería hacer alguna consulta conmigo o dejarme allí en ese tiempo, no había problema. Recibí 2 consultas a través del chat, 2, y unas cuantas a través del teléfono celular. Pero bueno, necesitamos usar las herramientas que ofrece nuestra universidad, entonces sí o sí teníamos que habilitar ese espacio. Lo mismo que ahora, como les había consultado recién en el grupo, tenemos que ver la posibilidad de, bueno, ya ir dejando el Zoom, pasarnos a Microsoft Teams o a Google Meet. Una de las 2 herramientas vamos a usar a partir del próximo martes. Así que vamos a poner en consideración del grupo. Lo más probable es que utilicemos Microsoft Teams, ya que ustedes tienen una cuenta gratuita de la universidad eh, en Microsoft, un Outlook para poder usar. Es cuestión de ver un poquito con nuestra gerente de facultad cómo es el usuario de ustedes para que utilicen ese y no su cuenta personal. En el caso de que ya tengan Outlook, no hay problema, usan su cuenta personal. Si no, la universidad les proporciona una gratuita. ¿Ok? Profe, sí se puede, pero Microsoft Teams tiene muchísimo problema de conexión. Mira, en los otros grupos a nosotros nos funcionó bastante bien y sobre todo lo más importante es que no tiene limitación de tiempo. Ok, Entonces ok, podemos entiendo. dar y no hay problema con eso. Conversamos hasta donde lleguemos. Pero Profe, sí, la la verdad es segunda que opción que no sos el dijiste primero que era reporta un Meet. problema de conectividad con Teams. ¿Sí, Magali? ¿Cuál era la segunda opción que dijiste si no era Teams? Google Meets. Yo uso ese para otra clase y a mí me sale bien. ¿El Meet? Sí, Sí, a mí también me gusta el Google Meet. Muy Sí, porque probablemente nosotros, cambiemos a esa herramienta. nosotros usamos para otras dos materias también el Google Class y, o sea, no, el Microsoft Class y tuvimos que dejar de utilizar Zoom o Meet, justamente. Ah, El, bueno. team, el Teams, sí, es el Microsoft Teams. Claro, el Teams es el que nos ofrece la universidad, pues. Estimo Ujú. que cuando ya esté integrado al eCampus va a ser mucho más fácil para nosotros trabajar desde allí. Pero por de Perfecto. pronto, esta es nuestra realidad. Lo que sí es que, bueno, la sugerencia de nuestras autoridades es que vayamos dejando esta herramienta, o sea, vayamos dejando el Zoom y incorporemos otras más profesionales, por así decirlo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, profesionales y académicas. Entonces, eh, ya les voy a estar avisando en el transcurso de la semana cuál vamos a usar. La sugerencia de Claudia, Jaime, es que usemos Teams. Ya les adelanto. Ya les adelanto. Veo unas caritas. Pero bueno, les voy ojalá a estar. sea Meet, profe, porque estoy cansada de descargar, desinstalar, descargar, desinstalar aplicaciones todo el tiempo. Mm, Profe, Para yo creo, o nosotros sea, el tipo, Teams es el de la universidad, el que ofrece la universidad, que es gratuito para los alumnos y mi propuesta era hacerlo a través de Google Meet.
Profe, yo creo que Google Meet sería mejor. Meet, creo que sería mejor, justamente por el hecho de que para Teams tenés que descargar. O sea, yo, por ejemplo, el equipo que yo uso no me permite descargar. Entonces, o sea, es con el tema del teléfono y es más incómodo, a mi parecer. Entonces, tipo, sí podría hacer Google Meet. Aparte, con Google creo que te puedes conectar desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tengas una Una cuenta. cuenta de Google. Sí, O sea, no es exactamente. necesario. Así tal cual es. A mí personalmente también me gusta más Google Meet. Mauri, veo que estás con ganas de hablar. Puedes expresarte libremente, querido. Mauri está aprovechando que su micrófono no anda, entonces tipo no se le puede decir que hable. Sí. Bueno. Dentro de un ratito voy a habilitar el chat ahí para que me puedan escribir sus opiniones. Bueno, avanzan otros minutos, así que les voy a ir comentando el detalle de nuestra clase, o de lo que vamos a conversar en la clase de hoy. Luego les amplío. Les voy a habilitar también un espacio para dudas, consultas sobre el tema del examen. Pero ahora les quiero comentar que les había pedido que tengan a mano su Constitución Nacional para que podamos ver con detalle el artículo 25 y a partir de allí quiero hacer un par de comentarios. ¿Tienen su Constitución Nacional? Artículo 25. Artículo 25. Profe, el que es de la expresión de la personalidad, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Allí tienen también el detalle de la libre expresión de la personalidad. ¿Por qué? Porque este artículo 25 es un artículo madre, ¿sí? ¿Por qué? Miren que dice que toda persona tiene el derecho a la libre expresión de la personalidad. Y esto no es poca cosa. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de la libre expresión de la personalidad, contemplamos derechos básicos, derechos fundamentales de orden constitucional que están relacionados tanto con la libertad de pensamiento como con la libertad de opinión, ¿sí? De hecho, la libertad de pensamiento es la libertad más absoluta que puede existir en el universo, ¿sí? Más todavía considerado desde el punto de vista legal, porque es la única libertad que no cuenta con límites en su absolutismo, ¿sí? Entonces, la única libertad que no está limitada es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento da origen a la libertad de expresión de la personalidad, indica nuestra Constitución Nacional, siguiendo la línea de los tratados internacionales que están firmados y ratificados por nuestro país. En todos, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto de San José de Costa Rica, se habla de la libre expresión de la personalidad, ¿sí? La personalidad. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son los que consagran la libertad de expresión de la personalidad, ¿sí? Y cuando hablamos de libertad, siempre hacemos referencia a, a dos factores importantes. Por un lado, la voluntad, ¿sí? De querer hacer algo, ¿sí? Esa voluntad de querer hacer está impulsada por un elemento que es de carácter cognitivo, es decir, que uno conoce, que sabe y que lo impulsa a realizar una determinada acción. Eso se llama animus domini, ¿sí? Es el querer hacer, ¿sí? Eso es el elemento intrínseco que conforma la libertad, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene tanto voluntad como conocimiento, tiene la facultad de decidir, de elegir, y allí se configura la libertad, ¿sí? Y en cuanto a la expresión, también está relacionado con eso. ¿Por qué? Hablamos de expresión, fíjense, como una manera de mostrar lo que efectivamente una persona desea, quiere, ¿sí? Quiere hacer visible. Fíjense, por ejemplo, que hay distintas maneras de expresión de la personalidad de uno.
tanto desde la forma en que uno habla, ¿sí? Se dirige a un auditorio, como de la manera en que uno conversa con sus pares, ¿sí? De la manera en que se viste. Todas son maneras de comunicar lo que uno en su interior desea mostrar, ¿sí? Eso incluye la libertad de expresión. Y sobre todo, está garantizada por nuestra Constitución y todas las demás normativas de soporte de carácter internacional, que las personas no vamos a ser molestadas bajo ninguna circunstancia por expresarnos libremente en nuestra personalidad. Tanto la creatividad y la formación de la identidad propia de cada uno y la imagen, dice nuestra Constitución. Entonces, hablar de la libertad de expresión no es solamente poder dar una opinión certera sobre algo o dibujar artísticamente lo que uno quiere mostrar. No, es muchísimo más que eso. Está vinculado a cada una de las aristas que implican nuestra personalidad. Y además de eso, tenemos el derecho garantizado de no ser molestados bajo ninguna circunstancia por la manera en que nos expresamos o el tenor de nuestras expresiones. Entonces, pensamos, prima facie, que la libertad de expresión entonces es un derecho absoluto. O sea, efectivamente no tiene ningún límite. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues lamento decirles nuevamente que la única libertad que tiene, que es absoluta, que no encuentra límites, es la libertad de pensamiento. La libertad de expresión sí tiene ciertos escasos límites, ¿sí? Muchas veces cuando en clases hablamos de esto, los estudiantes de periodismo y de audiovisuales normalmente me dicen, no puede ser. Libertad de expresión es la primera bandera del periodismo. Sí, lo es, de hecho. Pero tienen que saber que existen limitaciones. Pero no cualquier limitación. No, la limitación no está dada porque una persona venga y me diga, no, vos no puedes opinar de esto, no puedes decirlo de esta manera, o tenés una ley que dice que vos no podés hacer referencia a mostrar esta información. No es ese el límite. El límite está dado por los derechos de las demás personas. Es la única limitación que existe, el derecho de las demás personas. En el caso de las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, está dado solamente por límites que son de carácter constitucional. Solamente límites constitucionales. ¿Qué significa esto? Que existen descritos en nuestra Constitución Nacional otra gama de derechos que chocan, que están directamente contrapuestos con la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, que está descrito en el artículo 33. Por ejemplo, ese es uno de los derechos clásicos, así que choca con la intimidad. A ver, les muestro el 33. ¿Tienen a mano ustedes su Constitución? Fíjense en el 33. Fíjense en el 33. Y piensen un poco. Efectivamente, si hablamos del derecho a la intimidad de las personas, ¿por qué no vamos o sea, hasta qué punto vamos a tener nosotros la libertad de manifestar lo que queremos averiguar en función también a todo aquello que habíamos estudiado de las libertades de las personas, de buscar, emitir y recibir información, si es que estamos limitados por el derecho a la intimidad de las personas? El otro derecho constitucional, que también está un poquito más abajo, es el derecho al honor y el derecho a la reputación. ¿Sí? Entonces, estas gamas de derechos de carácter constitucional y civil están limitando, ¿sí? Por tomar un término facultativo, están limitando la libertad de expresión de las personas. Entonces, tomen nota de cuáles son los límites constitucionales a la libre expresión. El primero es el derecho a la intimidad.
Luego tenemos el derecho al honor y luego el derecho a la reputación. Miren, el derecho a la intimidad, ¿sí? Siempre hace referencia a aquella zona, ¿sí? Una zona protegida que está libre de cualquier tipo de intromisión de terceros externos, ¿sí? Entonces, esa zona, ¿sí? Zona de protección que tenemos las personas, ¿sí? Libre de cualquier tipo de intromisión, es lo que se considera como parte del derecho a la intimidad. ¿Y qué entra allí? Ahí está descrito en la primera línea del 33. Intimidad personal y familiar. Respeto a la vida privada. ¿Mm? Entonces, tengan presente, por favor, eso. Primero, derecho a la intimidad de las personas tiene exactamente el mismo carácter constitucional de la libertad de expresión. ¿Sí? Y ante un abuso o una intromisión a esa zona de protección que tiene la persona sobre su vida personal y su vida familiar, por más ejercicio de la libertad de expresión que querramos interponer, que queramos hacer referencia, porque acuérdense que la libertad de expresión contiene lo que estábamos hablando recién, tanto derecho a buscar información como a emitir y recibir. Entonces, se va a contraponer con este derecho a la intimidad. Entonces, ¿dónde está ese límite? Efectivamente, cuando al buscar nuestra información, lo que queremos transmitir, ¿sí? Para facilitar la decisión de las personas, ¿dónde está el límite? ¿Mm? Ay, pues este límite es muy difícil de tomar, sobre todo porque hay que analizar el contexto. Fíjense que tenemos que considerar que quiénes son las personas a quienes no va a afectar en el orden público, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que van a estar exentas? ¿Sí? ¿Quiénes son los terceros que no van a quienes no se les va a afectar en el derecho a la intimidad? ¿Y saben quiénes son? Todos ellos son las personas que son las autoridades públicas. Todos aquellos que tienen que rendir cuentas a la sociedad, ¿sí? Ellos son, tienen esa zona de protección del derecho a la intimidad muy, muy estrecha, muy limitada. Entonces, no pueden interponer la intromisión, o sea, el derecho a la intimidad como parte de su defensa. Allí prima, en esos casos donde hablamos de una autoridad pública, prima la libertad de expresión y entonces, en consecuencia, el derecho de las personas a investigar y luego a difundir lo que tenga que ver inclusive con la vida privada de las autoridades públicas. En ese sentido, tenemos que reflexionar sobre las acciones de algunos diputados, senadores, intendentes, que han querido interponer el derecho a la intimidad antes que la libre expresión de las personas y por consecuencia también el derecho a la información de los ciudadanos. ¿Por qué? Acuérdense, por ejemplo, el caso, y si no recuerdan puntualmente, luego lo buscan en internet, el caso del intendente de Limpio, por ejemplo, que estaba utilizando el recinto de la municipalidad que los ciudadanos pagan con su impuesto y que en general todos aportamos como parte de los impuestos que vamos dando, estaba manteniendo relaciones sexuales con una señorita parte del municipio, también en su despacho. En el despacho de la intendencia, ¿entienden? O sea, no puede ser una circunstancia como esa. No estamos hablando de un recinto privado, ¿sí? Un recinto en donde pueda desarrollar su vida, sus apetencias sexuales como él prefiera, ¿verdad? Está utilizando espacio público
para una actividad de carácter privado. Entonces, esas son circunstancias que nosotros no podemos permitir y en las cuales el derecho a la intimidad, que está protegido constitucionalmente por el artículo 33, declina frente a la libre expresión. ¿Entienden? Esas circunstancias, miren, se dio en muchísimos casos. Ahí lo tienen al senador Galaverna, al mismo expresidente Fernando Lugo y a unos cuantos casos más. Ahora que lo mencioné al Lugo. Bueno, cortito porque tengo también una opinión reservada sobre el tema Lugo, que vamos a conversar seguramente también con más detalle. Al expresidente Lugo, en el periodo en que él fue presidente, se le asignaron varios hijos, ¿verdad? Varios hijitos. Bueno, entonces, este señor... Profe, interferencia con otro micrófono. No sé quién habilitó su micrófono. Creo Cierro que un ratito y después seguimos otra vez. Enseguida les habilito ya para que den su opinión sobre lo que estábamos conversando. Les estaba mencionando que el expresidente Lugo, a él se lo asignaban hijos cada rato, ¿no? O sea, mientras estaba en la presidencia, él tenía hijos por doquier. Entonces, con el correr del tiempo, con los años, ¿verdad?, que pasaron durante su mandato, efectivamente la justicia pudo comprobar que ninguno de esos hijos a los que se le asignaban eran tal y cual hijos de él. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podíamos permitir, ¿sí?, que se nos informe de la existencia de uno y otro hijo, aunque ellos no sean reales y las fuentes no hayan sido fidedignas, que efectivamente eran sus hijos? Y tampoco se nos informó con ese énfasis hasta casi amarillista que tuvimos de la primera difusión de la información, tampoco se nos informó que en efecto ninguno de esos 6 hijos que se le atribuían como propios eran suyos. Solamente uno al que él, independientemente de una causa judicial, reconoció como tal, ¿sí?, antes siquiera de hacer la prueba de paternidad, él dijo, sí, este es mi hijo, y lo reconoció con su nombre, con su apellido, digamos. Pero todos los demás 5 casos, ¿sí?, ADN negativos, pues la prensa no le dio la suficiente difusión, como si en su momento fue que tendría un nuevo hijo, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde efectivamente se puede interponer la libertad de expresión y el derecho a la intimidad cuando las figuras son públicas, son autoridades públicas? Allí tenemos casos dispares, ¿sí?, de abuso de la libre expresión, del uso del derecho a la información y también de abuso del derecho a la libre expresión, del derecho a la intimidad de las personas. Estos dos son casos relacionados a al derecho a la intimidad. Les voy a tocar un punto más, un ejemplo más sobre esto, y luego vamos a hablar un poquito sobre, permiso, ahí está. Vamos a conversar un poquito sobre el derecho al honor y la reputación. En el caso de que, caso práctico, normalmente suelo colocar caso práctico en tema de examen, pero ahora vamos a conversar. ¿Qué pasa si un diputado X, se llama en nuestro ejemplo Juan X, mantiene una relación furtiva, ¿sí?, con una señorita? Obviamente él es casado, buena figura familiar. De hecho, él llegó a su puesto hipotético, ¿verdad? A su puesto hipotético utilizando una figura de buena familia, un señor, un padre ejemplar, esposo ejemplar. Bueno, está viviendo un idilio, de aquellos con una señorita, ¿verdad?
obviamente que en secreto, y queda embarazada. Entonces, él le obliga a abortar. Y ella lo amenaza con que si él le obliga a abortar, va a ir a los medios de comunicación. Entonces, ustedes, periodistas, ávidos de información, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la declaración de la señorita y la hacemos noticia bomba? ¿O analizamos un poco más y vemos que forma parte de la zona protegida, de la intimidad de la persona y no informamos? ¿Qué hacemos? Micrófonos abiertos. ¿Qué hacemos? Ustedes ya son periodistas, ¿eh? Están trabajando en el medio. Pueden ser medios digitales o no. Eligen ustedes su postura. Solamente ante el caso, cómo manejar la información. ¿Damos preeminencia al artículo 25 o damos preeminencia al artículo 33? Si querés vender en tu diario, vas a publicar eso. Si sos ético, no. ¿Qué harías vos, Mercedes? Yo no publicaría. No veo algo que ayude a la humanidad, a la sociedad. O sea, es farándula, es chisme. Va a vender nomás, pero no contribuye nada. Cierto. ¿Augusto? Y tampoco sí, o sea, publicaría lo que sería íntimo, solo lo que es necesario. ¿Qué es lo necesario y lo no necesario? O sea, el acto malo que fue cometido, pero no lo que ya es muy personal. Profe, ahí Mauri dijo algo purechi. A ver, Mauri, en el chat. Sí, ¿Quién me lee? ¿Quién es tu traductora, Mauri? Meli. Ahí voy. Mauricio nomás comentó que dice, o sea, puso, si tiene relevancia social o política, sí, pero en cuanto sea amarillismo, no. Si justo Bien, es su bien. secretaria o qué puede ser. Así. Porque la Va a secretaria ser está un pagando bar. con el sueldo de nuestros impuestos. Y claro. Depende mucho del contexto en el que se dé, por así decirlo, porque si es alguien que antes de asumir el poder, es como que no, ya está en el No. pasado. Pero si se dan, o sea, si es durante el desarrollo, ¿cómo es? Mientras está en el poder, por así decirlo, y encima fueron en situaciones que tengan que ver con, o sea, que como dijo Mauricio, afecten socialmente, ahí sí, que es el caso que habías mencionado anteriormente. Por ejemplo, el personaje este de Limpio, que tipo, en caso de que haya sido su secretaria la que haya quedado embarazada y encima fue durante el trabajo o en la intendencia misma, ahí sí, porque ya tiene un impacto más social y ya no sería más por el amarillismo ni nada, sino que ya es porque es abuso de poder y es algo que el pueblo merece saber. Pero si fue antes de todo eso, si fue ya en lo que sería la vida privada del personaje, no. Justo se van de vacaciones con nuestra plata. Ahí, No, obviamente, arre. vamos a linchar. La vamos a linchar luego. No sé si hay alguna manera, alguna forma de que eso efectivamente no sea parte del interés social. Más que nada para dar a conocer a las cabezas, o sea, a las personas que pusimos a la cabeza. En el sentido, si una persona no tiene la moral suficiente para respetar el puesto en el que está, es tipo, hay que hacérselo saber al pueblo para que el pueblo pueda elegir a otra persona. No estoy diciendo que se cuente con lujo de detalles toda la noticia y que ya se vaya al extremo amarillista, sino que dar a conocer la situación de la manera más tranquila o más limpia posible. Más que nada para pintar el panorama. Es lo que yo creo. Ese es. Ahí la dificultad va a estar en el alcance que va a tener
el impacto que va a tener una noticia por más que uno quiera mostrarla de manera seria. Claro, todo está también, allá hay un trasfondo más profundo, profe, que sería lo mal acostumbrado que está el pueblo a recibir las noticias, porque tipo, ya es como que ya sería, ya es subjetivo, ya depende de cómo ellos reciban, nosotros digamos bien o mal, va a depender netamente de ellos cómo quieran aceptar la noticia. Es como que no hay una línea trazada igual de qué es lo que podemos publicar y qué es lo que no, cuando ya va el amarillismo o no. Sí, en efecto es así. En efecto es así porque ese límite está exclusivamente dado por el que publica, por el periodista. Y no solamente el periodista en sí, sino la línea editorial que mantiene ese medio en el cual se desenvuelve el periodista, ¿verdad? A ver, ¿alguna otra opinión? Voy a mirar acá qué dice el chat mientras tanto. ¿Quién quiere dar su opinión? A ver, Aníbal, ¿publicarías o no? No, la verdad que no publicaría. Si no es relevante y si no tiene nada que ver con la política, no, para nada. Para nada. Está muy bien. A ver, Yanni. La verdad me quedo con la opinión de Mercedes. Es puro chisme y no publicaría, la verdad. ¿A qué? Ajá. ¿A qué? Sorry. Y a ver, ¿quién más? Tengo a Ariel, Jessica, Silvio, Maga. ¿Tan tímido parece? Nos anima a Profe, tomar si las riendas. trabajo en Teleshow, sí voy a publicar. ¿Mm? Si trabajo en Teleshow, sí voy a publicar. Te juro. ¿A qué? Sí, estimo que sí. Estimo que sí. Y es que en realidad es así, porque depende de dónde vayan a estar. Y van a seguir o no una u otra línea editorial del medio. Pero aún así, ustedes siempre tienen que tener presente su ética profesional, ¿no? Ética periodística. Sí o sí, necesariamente tienen que ver si es que corresponde o no mediar y revisar si es que efectivamente el medio también, permiso chicos, perdón, el medio los va a apoyar a ustedes en su opinión y en lo que ustedes van a publicar. Muchas veces les va a pasar al revés, que en vez de requerir apoyo, el medio les va a obligar a que ustedes investiguen eso y lo difundan. Eso les va a pasar pero 1000 veces. No importa en dónde trabajen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios tienen sus líneas. Si ustedes, por ejemplo, son productores periodísticos en televisión, aunque les toque trabajar con teleshow, sí o sí van a tener que aportar información. Por ejemplo. A ver, Monse. Está muy calladito. Ariel. Bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión entre tanto entonces? Y ahí ya te veo. Confucio, Mauricio, ¿en serio? Profe, Mauricio está volviendo loco porque no tiene micrófono. Y de la próxima te conectas del celu en la siguiente sesión y vemos. Bueno, excelente, dice Mauricio, es que es complicado también, dice, tratar la vida política con la personal. Confucio decía que un buen gobernante, coherente, para poder saber y deber tener un orden en su gobierno, primero debe tener en orden su vida. Excelente.
Muy bien. Bueno, chicos, en un ratito les paso el link nuevo para la siguiente sesión. Tómense unos minutitos para un cafecito o un matecito, lo que tengan, sin alcohol, por favor. Y seguimos enseguida, ¿sí? Mauricio, para vos. A la vuelta hablamos brevemente sobre derecho a la reputación y derecho al honor, que son los otros dos límites constitucionales a la libertad de expresión. ¿Tá? Nos vemos enseguida.